Recording in Gracias, Rodrigo. progress. Buenas tardes. Bueno, ¿quién de los que siguen clase a clase esta materia está siguiendo con qué temas estamos avanzando conmigo concretamente? ¿Qué bolilla y qué tema vimos la última vez? ¿Alguien lo tiene presente como para retomar desde algún punto que ustedes puedan identificar? ¿Alguno? ¿Quieren prender las cámaras, por favor? A ver, ¿de qué estábamos hablando, Fabricio, Valcarce? Víctor Cardoso, ¿de qué estábamos hablando la clase pasada? ¿Vos estuviste? Bueno, tengo menos alumnos de lo que creía. Algunos están conectados solamente, pero no están escuchando la clase. Bueno, avancemos. Habíamos visto que esta bolilla la íbamos a ir desgranando, la íbamos a ir explicando y tratando de asimilar sobre la base de 4 grandes principios. Y les dije, uno era el principio de relatividad, el otro era el de legalidad, el otro el de privacidad, y el cuarto, ¿quién tiene agendado cuál era? Había un par que estaban participando mucho la vez pasada, la clase anterior. ¿Cuál era el cuarto principio? El de razonabilidad. Por el primer principio, que era el principio de relatividad, entendíamos, ¿qué entendíamos? Lo vimos, chicos. Retrocedamos y tratemos de retomar la clase. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿A qué aludimos cuando hablamos del principio de relatividad? Exacto, Víctor, que los derechos no son absolutos. Y también, Noemí, estamos viendo exactamente la bolilla 4, las limitaciones a los derechos y garantías. Los derechos no son absolutos. Eso quiere decir que van a ser usados y gozados de conformidad a las leyes que reglamentan su ejercicio. Así lo dice textualmente la Constitución, así lo dice textualmente en el artículo 14, que los derechos serán usados y gozados conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Que los derechos no son absolutos quiere decir que yo no puedo pretender el reconocimiento de mi derecho o de alguna garantía o de algún derecho sin ningún tipo de límites, sin ningún tipo de consideración con los demás o con la sociedad dentro de la cual se justifican esos derechos, ¿sí? Poníamos el ejemplo, el derecho a transitar, el derecho a la educación, el derecho a comerciar, el derecho de opinar por la prensa, el derecho de ejercer libremente su culto. Todos los derechos, absolutamente todos los derechos son relativos. No pueden ser gozados incondicionalmente, ¿sí? Necesariamente requieren un recorte, una adecuación para poder ser compatible con el mismo derecho de los demás. Y poníamos el ejemplo, el derecho comercial. Está rodeado de múltiples reglamentaciones, limitaciones, condicionamientos. Yo no puedo, en aras a hacer valer mi derecho constitucional a comerciar libremente, pretender no tener higiene en mi local, pretender no tener sistema de seguridad, no tener salida de emergencia, no tener protección contra incendios, no tener protegido o en regla a los empleados, no pagar los impuestos, no utilizar los comprobantes fiscales que exige la ley. O sea,
¿Comerciar libremente es un derecho que la Constitución me garantiza? Sí. Pero pone este condicionamiento conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Si no hay reglamentación, es absolutamente imposible pensar que un derecho pueda ser gozado por todos. Esto es como un partido de fútbol, a todos les gusta jugar al fútbol. Ustedes imaginan que 22 personas las ponen en un campo de juego y las ponen a patear una pelota. ¿Cómo se imaginan que serían 22 personas pateando una pelota en un campo de juego? Si no hubiera un reglamento, si no hubiera normas, si no hubiera un tiempo reglamentario, un comportamiento reglamentario, sanciones reglamentarias, posibilidad de expulsiones, en qué casos es gol y en qué casos no es gol, en qué casos se convalida una jugada y en qué casos no. Y estábamos hablando del derecho a ejercer el fútbol, a gozar del fútbol de 22 personas en un campo de juego, y sin embargo tampoco es libre. Nada de lo que hacemos es absoluto. ¿Alguno de ustedes puede imaginar algún derecho que pueda ser gozado absolutamente? ¿O podemos proponer algún ejemplo donde podamos trabajar cuáles son las normas que lo limitan o que lo condicionan? ¿Qué ejemplo se les ocurre? ¿Qué les parece? ¿Qué ejemplo se les viene a la cabeza? ¿De qué derecho les gustaría hablar para que verifiquemos que ese derecho también está recortado, también está reglamentado, también está condicionado? ¿Qué derecho se imaginan ustedes? El derecho a la vida. Bueno, el derecho a la vida es probablemente uno de los que menos reglamentación admite, por justamente ser el más importante de los derechos, ¿sí? Y sin embargo también está condicionado de alguna manera, también tiene normas reglamentarias. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, una gran discusión en la que no nos vamos a meter ahora es la posibilidad de interrumpir, por ejemplo, el embarazo, ¿sí? No lo vamos a discutir filosóficamente, pero no hay ningún derecho que se escape a este principio general de la limitación y del condicionamiento. El derecho, si quieren, a la libertad física. ¿Tenemos un derecho incondicionado a la libertad física? Les pregunto. ¿O hay razones que pueden justificar que se limite o que se restrinja la libertad física? Pregunto. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que pasa con el derecho a la libertad física? A ver, Anaí Herrera. Supongo que no podemos hacer cosas que lastimen a los demás. Nuestra libertad física queda limitada a no hacer daño a los otros, por ejemplo. Sí, en realidad no podríamos hacer daño a los otros, ¿sí? O sea, pero dentro de la, porque estaríamos cometiendo, digamos, un ilícito, dañar o quitar la vida o ejercer violencia física contra alguien. Pero dentro de la licitud, o sea, fuera de los actos ilícitos, ¿puede ser condicionada nuestra libertad física? Imagínense ejemplos de la vida cotidiana. Sí, también la libertad física está reglamentada. Nosotros sabemos, porque lo dice la ley, y ahora vamos a ir al principio de legalidad, que podemos ser privados de nuestra libertad si cometemos determinados delitos. Entonces la libertad física claramente no es absoluta, pero no es absoluta inclusive con ejemplos mínimos. No es absoluta desde el momento en que hay señales de tránsito donde me detienen, donde tengo que parar, donde tengo que esperar, donde hay una autoridad que me dice que por acá sí, que por acá no. Entonces, fíjense, pero yo tengo el derecho de la libertad física y la libertad de la locomoción absolutamente que me reconoce la Constitución. Sí, la Constitución se lo reconoce, pero no es incondicionada, no es absoluta, ¿sí? Y ahora
entroncamos con otro principio. Cuando nosotros entendemos que esa reglamentación, ese recorte, ese condicionamiento es válido, es constitucional, cuando nosotros como ciudadanos consentimos que se nos limite esos derechos constitucionales, cuando esa limitación es ¿qué? Razonable. Es razonable. Y acá ensamblamos con el otro principio, el principio de razonabilidad. La única forma de el test de validez o el test de constitucionalidad que tiene cada una de las reglamentaciones es el test de la razonabilidad. Es decir, nosotros reconocemos que la ley tiene derecho a reglamentar, a condicionar, a limitar nuestras garantías constitucionales, siempre y cuando esa limitación sea razonable y responda a principios razonables. Si a mí la ley me va a decir que yo, en mi auto último modelo, tengo que ir a 20 kilómetros por hora, pues será que responde, por ejemplo, a que es una zona llena de instituciones escolares con menores. Y entonces entenderé que es razonable que la ley me diga que en ese lugar yo tengo que ir a 20 kilómetros por hora. ¿Es esa misma reglamentación razonable en la autopista? No, no. Entonces las reglamentaciones o las limitaciones no es que, salvo casos absolutamente irrazonables o absurdos, no es que a priori uno pueda decir que la limitación es razonable o irrazonable. Es de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo, persona y lugar, donde cada una de esas limitaciones que me impone el Estado va a aparecer como razonable o como irrazonable. Y eso nos va a permitir hoy mismo ir al tema de las limitaciones que son permanentes y a las limitaciones que son excepcionales. ¿Sí? En un caso, en el caso de las limitaciones permanentes, estamos hablando del poder de policía del Estado, y en el otro caso, en las situaciones excepcionales, estamos hablando de las emergencias y los institutos de emergencia. Todo eso está en esta bolilla. La única forma de que podamos entender la diferencia entre el poder de policía y las limitaciones en épocas de emergencia es poder entender estos principios. Este principio de relatividad, este derecho del Estado de limitar mis derechos, el principio de razonabilidad, que esas limitaciones tienen que atender a circunstancias objetivas, razonables y adecuadas para perseguir un objetivo. Y me están faltando dos principios. ¿Cuáles eran? Para que lo hablemos. Los que presenté ahora al principio de la clase. ¿Cuáles son? Perfecto. El principio de legalidad y el principio de privacidad. El principio de legalidad es el que me dice, en un Estado de derecho, que ese límite, esa relatividad de los derechos, no se va a dar por el capricho del gobernante de turno, sino que el que va a regir esas limitaciones es la ley. Eso me dice el principio de legalidad. El de relatividad me dice de que los derechos van a ser reglamentados, que van a ser limitados. El de razonabilidad me dice de que van a ser limitados razonablemente, de acuerdo a las circunstancias. El de legalidad me agrega de que es la ley la que me va a recortar esos derechos. Y entonces hablábamos del artículo 19. ¿En qué parte del artículo 19? ¿Quién lee la parte del artículo 19 que se refiere específicamente al principio de legalidad? ¿Quién lo lee? Tiene la Constitución en la mano. Quiero que alguno me lea la parte del artículo 19 que se refiere específica y puntualmente al principio de legalidad. Lo vimos la clase pasada. Lo preguntamos en los exámenes, chicos, así que preferible que tratemos de verlo ahora, si lo encontramos, porque lo preguntamos en los exámenes.
Y no se los estoy preguntando a Livio. ¿Cómo? Esa parte donde dice ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Perfecto. Es la consagración expresa y explícita del principio de legalidad. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Tenemos, en principio, una zona de libertad, y la ley marcará en cada caso y en cada circunstancia cuáles son las conductas que escapan a la posibilidad, o sea, que entran dentro de la zona de reglamentación. Todo lo que la ley no me prohíba, yo puedo hacer. Y esto también lo hablaba la clase pasada. La formulación del principio indica que parto de una esfera absoluta de libertad, donde yo puedo hacer lo que quiera, salvo lo que la ley me dice que no. Que no es lo mismo que decir que la ley me va a indicar a priori cuáles son las conductas que yo puedo hacer. Que yo puedo hacer y el resto será que no. Porque en un caso parto de un principio general de libertad y de permisión, y en el otro de prohibición. No es lo mismo decir que puedo hacer todo, salvo aquello que la ley me diga que no es lo mismo que decir que puedo hacer todo lo que me diga la ley. Porque en un caso, el ámbito de libertad es el principio general y es la regla, y las excepciones son la prohibición, y en el otro caso es al revés. Por eso dice el artículo 19, en esta parte que leyó su compañero, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Parto de la zona de libertad y me encuentro con prohibiciones expresas de la ley. ¿Sí? Pero el principio general es de la libertad. Y además, las limitaciones tienen que ser establecidas por ley. Eso para evitar, en un Estado de Derecho, que el capricho de los gobernantes de turno sea el que indique cuáles van a ser las limitaciones a los derechos y garantías. ¿Sí? Y el cuarto principio es el principio de privacidad, donde encontrábamos explícitamente consagrado el principio de privacidad. ¿Dónde? Lo veíamos con la Constitución en la mano. Ahora también se los pregunto con la Constitución en la mano. A ver, Mariana Rodríguez. ¿Tenés la Constitución en la mano? Mariana Rodríguez, ¿estás en clase? No está en clase. Yo no sé para qué se conectan si no van a escuchar la clase. Bueno, Fernando Vilca, ¿está en clase? No está en clase. Bueno, muy bien, Víctor Cardoso, Noemí y Andrés Osvaldo. Exactamente, el artículo 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen los derechos de un tercero están solo reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. ¿Sí? El artículo 19 entonces me engloba dos principios, en una parte el de legalidad y en el otro de la privacidad. Esto quiere decir que los derechos, y vamos a unir los cuatro principios, los derechos no son absolutos, los derechos son relativos, es decir, que pueden ser reglamentados, recortados y condicionados, pero no pueden serlo caprichosamente, tienen que serlo razonablemente, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo, persona y lugar, y que sean enderezadas esas reglamentaciones al fin que se busca proteger. Además, la limitación debe provenir de la ley y no del capricho del gobernante. Y además, no pueden entrar esas reglamentaciones en la zona de reserva y de intimidad expresamente consagrada en el artículo 19, las acciones privadas de los hombres, que no ofendan ni al orden público, ni perjudiquen derechos de terceros, están solo reservadas a Dios y no pueden entrar ahí la autoridad de los magistrados. Salvo esa zona de intimidad,
Todo el resto puede ser limitado, a condición de que esa limitación sea razonable. ¿Se entiende este enunciado global de los 4 principios? Porque ahora sí vamos a avanzar entonces al poder de policía y a las situaciones de emergencia. ¿Se entienden los 4 principios así enlazados? Sí, pero Bueno. Esto me permite adentrarnos al tema del poder de policía. El poder de policía del Estado es la porción del poder estatal que está enderezada a cubrir 3 grandes aspectos, 3 grandes objetivos: a salvaguardar la seguridad, la salubridad y la moralidad pública, en épocas de normalidad. Digo en épocas de normalidad porque ya vamos a abordar de que hay situaciones anormales, imprevisibles, hechos súbitos, hechos imprevistos, que obligan al Estado a reglamentar con mayor intensidad los derechos individuales, a recortarlos con mayor intensidad, a poner más condicionamientos. En síntesis, a ser nosotros como ciudadanos menos libres. Pero eso en situaciones de emergencia, donde se ponen en marcha institutos de emergencia. Ahora voy a ir, antes de ir a las situaciones de emergencia, a las situaciones de normalidad. Vamos a suponer que este país es normal, que no tiene ninguna crisis extraordinaria, de que vivimos situaciones de normalidad. ¿Existe el poder de policía del Estado estableciendo normas reguladoras de derechos y garantías para proteger la seguridad, la moralidad y la salubridad pública? ¿Existen? ¿Puede el Estado reglamentar los derechos en épocas de normalidad y limitarlos? Lo que estuvimos hablando recién. ¿Puede? Sí, por supuesto que puede, es lo que recién estábamos hablando. Aún en épocas de absoluta normalidad, el Estado tiene derecho, el Estado tiene la obligación de buscar la manera de que todos podamos gozar de los derechos. Y entonces, ¿qué hace? Los reglamenta, los condiciona, les pone requisitos. Esto que decíamos, ¿puede el Estado decirme a qué velocidad puedo ir? ¿Depende del tipo de ruta? Sí. ¿Y es en situación de normalidad? Sí. ¿Pero no una situación de crisis? No, una situación de normalidad. Y lo mismo, el Estado recorta mi derecho, lo reglamenta, le pone condiciones. En épocas de normalidad, el poder de policía del Estado se ejerce en forma permanente. Es esa porción del poder estatal que persigue estos 3 grandes principios: la seguridad, la moralidad y la salubridad pública. Entonces yo los invito, y necesito que ahora, para poder darlo por sabido, trabajemos sobre ejemplos. ¿Cómo el Estado ejerce el poder de policía, por ejemplo, para perseguir el objetivo de la salubridad pública? ¿Con qué medidas, con qué ejemplos concretos que ustedes puedan proponer como ejemplo para cubrir este tema? El Estado ejerciendo el poder de policía para proteger la salubridad pública. Vamos a trabajar sobre ejemplos. A ver, ¿qué ejemplo se les ocurre? A ver, Ramiro Vargas, ¿estás? Sí, profe, acá estoy. ¿Se entiende la pregunta? Sí, pero no se me está ocurriendo ningún ejemplo. El Estado poniendo reglas para proteger la salubridad pública. ¿Puede ser qué, por ejemplo?
Mariana dice la restricción de horario. Es un buen ejemplo, pero sería más enderezado a proteger en todo caso la seguridad pública, porque la restricción de horarios, ¿en qué sentido se vincula con la salubridad? Cuando hablo de salubridad hablo de salud, ¿no? De las normas sobre la salud y sobre la sanidad. ¿En qué ejemplos el Estado reglamenta derechos para proteger la salubridad del Estado, de la población? Hay un montón de ejemplos. A ver, ¿qué se les ocurre? Digan, aunque estén equivocados, participemos. El control de alcoholemia, dice Noemí. Sí, si yo tuviera que decir, proponer el control de alcoholemia como ejemplo, lo propondría más bien y perfectamente para proteger la seguridad pública. Yo ahora les estoy pidiendo ejemplos de las acciones llevadas a cabo por el Estado para proteger la salubridad pública. La salubridad pública. ¿Qué se les ocurre? ¿Podría ser la construcción de baños públicos? Podría ser la construcción de baños públicos. Pero ¿qué acción estatal me limita algún derecho o le limita al comerciante o me limita a mí algún derecho para proteger la salubridad de la población? El uso obligatorio de tapabocas está bien. ¿La higiene de los locales? La higiene de los locales, está perfecto. El uso obligatorio de tapabocas, ya vamos a volver, Mariana, me lleva a las épocas de emergencia. Nosotros dijimos, vamos a ver dos grandes temas. En épocas de normalidad, el poder de policía del Estado desplegando su poder para limitar derechos en épocas de normalidad, y después vamos a ver cómo se ejerce ese poder en épocas de emergencia. Cuando vos me hablas de un uso obligatorio de tapabocas, es un ejemplo concreto, pero ya no voy para el lado de las emergencias. Yo estoy hablando de situaciones de normalidad. Hagamos de cuenta que estamos en un país y en un mundo sin crisis. ¿De qué forma el Estado protege la salubridad? El control de alcoholemia es un ejemplo perfecto, pero va a ir para cuando les pida ejemplos de la protección de la seguridad pública. Ahora de la salubridad. De la salubridad, a ver un ejemplo. Lo hablemos porque si no nos sale es porque no lo estamos entendiendo. Esto que dice acá el compañero Eduardo López, con respecto a la higiene y seguridad, ¿puede ser? Por supuesto. A ver, yo abro mi pizzería nueva, hermosa, recién pintada. ¿Puede el Estado inspeccionar el nivel de higiene de las instalaciones y eventualmente, si considera que no responde a las normas básicas de salubridad pública, clausurarme el negocio y coartarme mi derecho a ejercer el comercio que dice la Constitución? ¿Puede? Sí. Por supuesto que puede. ¿Y está limitando mi derecho comercial o no está limitando mi derecho comercial? Sí. Sí. Sí, por supuesto que sí. Entonces yo voy a salir, señor, usted me está limitando mi derecho constitucional de trabajar. Sí, sí. Y la respuesta es ¿por qué? ¿Por qué es válida? Porque afecta a la salud. Porque afecta la salubridad pública, porque la falta de higiene puede afectar la salubridad pública. Y en ese caso, si la constatación del organismo pertinente es cierta y se verifica de que los alimentos o las instalaciones no están en condiciones de garantizar la salubridad pública y me cierran el negocio, ¿es una limitación? Sí, dijo la compañera. Perfecto, sí. ¿Es constitucional? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué es qué? Razonable. ¿Por qué es razonable? Porque cumple la verificación de estos cuatro grandes principios. ¿Es de relatividad? El de relatividad sí, me está limitando mi derecho comercial. ¿El de razonabilidad? Sí, porque es razonable.
Porque es razonable que si el alimento o las instalaciones no están en condición y pueden poner en riesgo la salud pública, se limite mi derecho comercial. No que se me prohíba nunca más comerciar, pero que se me cierre el negocio hasta que yo solucione ese tema que es un peligro para la salubridad pública. Y también cumplo con el principio de legalidad, porque esas obligaciones de mantener la higiene en los locales comerciales y en los alimentos están en la ley. Y también respeto el principio de privacidad, porque no me metí en la casa del comerciante, me metí adentro del comercio que él quiere abrir al público para darnos de comer a todos. Entonces estoy repasando los 4 principios, advierto que efectivamente hay una limitación a mis derechos y garantías constitucionales, pero que esa limitación es razonable. Y si es razonable, y si viene de la ley, y si no invadió mi espacio de privacidad, esa limitación es constitucional. Todos los derechos pueden ser limitados, a condición de que sean razonables, y aún dentro de los periodos de normalidad como estábamos hablando. Así que ese sería un ejemplo, por ejemplo, para hablar de la limitación del derecho constitucional en aras de proteger la salubridad pública. Vamos a ver entonces ahora qué ejemplo podemos proponer de alguna acción del Estado que limite mi derecho constitucional, pero para proteger la seguridad pública. ¿Cuál podría ser? Hace rato su compañera dijo uno que está perfecto. Noemí, a ver, Noemí, contanos a todos, desmuteate y decí. Noemí, ¿dónde está Noemí? Su compañera había propuesto el ejemplo del control de alcoholemia. Es un ejemplo perfecto. ¿Está limitando mi derecho a transitar libremente? ¿Están limitando? Sí, bien. ¿Esa limitación surge de la ley? Sí, porque hay una ley que dice que la alcoholemia es cero. ¿La restricción es razonable? Sí. Sí, porque si está científicamente demostrado de que cualquier indicador de alcohol en sangre disminuye los reflejos que permitirían a alguien maniobrar con eficiencia para poder controlar el vehículo, la limitación es razonable. ¿Y en qué caso, por ejemplo, sería irrazonable y violaría el principio de privacidad? Un control de alcoholemia que se ejerciera ¿cómo? ¿Profe? Sí, Disculpe, tocaron a la puerta, por eso salí. está bien, está bien. Sí, yo decía alcoholemia porque es un control que realmente también protege la vida de los demás y también la vida de la persona que está conduciendo. Así como Perfecto. también usar casco, cinturón. Perfecto. Ahora, pregunto con el control de alcoholemia, que todos coincidimos, no sé, salvo alguno que me diga que no, que es una limitación que está establecida en la ley y que es razonable. Perfecto. ¿Cuándo ese derecho del Estado de controlar cuánto tomé de alcohol o cuánto no tomé ya dejaría de ser razonable? ¿Cuándo? Cuando no conduzco, cuando no estoy exponiéndome delante de otra gente. Por supuesto, y entonces nos vamos al principio de privacidad del artículo 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudican los derechos del tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. O sea, que la limitación no es buena o mala, constitucional o no en sí misma. Es buena o mala, constitucional o no, razonablemente o no,
De acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo, persona y lugar, el Estado puede impedirme el derecho a transitar si estoy conduciendo un vehículo y estoy alcoholizado, pero no puede prohibirme el derecho de alcoholizarme en privado. Es decir, que esa misma limitación es razonable en algunas circunstancias y es irrazonable en otras. Por eso no todas las limitaciones ni todas las leyes pueden ser analizadas descontextualizadamente. Y en este tema específico del poder de policía, donde el Estado muestra su poder para limitar los derechos y garantías de los ciudadanos, es indispensable que hagamos este test de razonabilidad. ¿Es razonable o es irrazonable? ¿Es razonable si persigue o se endereza hacia un fin de protección de la seguridad pública? ¿Es razonable si persigue el fin de la seguridad pública? ¿Es razonable si persigue el fin de la moralidad pública? Pero es irrazonable si no persigue esos fines. ¿Se entiende? Y ahora me gustaría que antes de ir al tema de las emergencias, podamos evaluar algunos ejemplos que ustedes me puedan dar del Estado ejerciendo esa porción de poder estatal que llamamos poder de policía, cuando protege nuestra seguridad, nuestra salubridad o nuestra moralidad pública. Vamos a trabajar sobre ejemplos. A ver, quisiera que participen un poco más. Y, a ver, me gustaría que por ahí algunos están siguiendo la clase, pero no se les ocurre ningún ejemplo, que imaginen su vida, su cotidianeidad, sus hábitos, sus costumbres, su vida en sociedad, para ver cómo todo el tiempo estamos siendo limitados en nuestros derechos y garantías, y lo tomamos como algo normal porque nos parecen razonables y las aceptamos y muchas veces y en general las cumplimos, más allá del bajo acatamiento a las normas que tenemos en esta sociedad. Más allá de eso, hay muchísimas normas, probablemente la gran mayoría, que todos acatamos, que todos coincidimos, que todos les enseñamos a nuestros hijos, que nos enseñaron nuestros padres, que son normas jurídicas de limitaciones a los derechos y garantías, que entendemos que son razonables y por eso las cumplimos. Pero es el Estado limitando nuestros derechos. ¿Cuáles, por ejemplo? Imaginen su vida cotidiana, su vida de relación, lo que hacen, lo que dejan de hacer, lo que hacen los días de semana, cuando van al trabajo, las cosas en el trabajo. A ver, trabajemos sobre ejemplos, y si se equivocan no importa. Justamente la idea de la clase no es a lo mejor repetir lo que pueden estudiar solo en los libros, sino poder participar desde otro lugar. Desde decir cosas que podamos estar equivocados inclusive. Este sistema de dictado de clases es particularmente difícil para nosotros los docentes porque todos ustedes están en este momento con una foto, yo ni siquiera les veo las caras. Entonces, están presentes, sí están presentes, pero si de verdad no participan, no les sirve. Entonces, aquellos que se han tomado el trabajo de conectarse y de estar ahí escuchando, propongan algún ejemplo, puede estar bien o mal, pero lo compartimos. ¿Qué ejemplo se les ocurre del ejercicio del Estado del poder de policía? ¿Se pueden correr carreras de autos? ¿Cómo, profe? ¿Se pueden correr carreras de autos? Si a mí me gusta mucho hacer... En los autódromos. En el autódromo. Y de acuerdo a las reglas del autódromo, y en el horario, y bajo las condiciones, y las limitaciones, y las reglamentaciones del autódromo. Entonces, a la pregunta general, ¿se pueden correr carreras de auto? La respuesta es, ¿cuál es?
Depende. Depende. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Se puede correr carreras de auto por la avenida Belgrano? No. ¿Y dónde está ahí el poder de policía del Estado? En cada ley, en cada semáforo, en cada agente de tránsito. Ahí se manifiesta el poder de policía del Estado, estableciendo y limitando mi derecho constitucional a transitar libremente a la velocidad que se me cante la gana, para proteger, porque sí, no, para proteger la seguridad pública. O sea que son ejemplos que ustedes conocen, forman parte de su vida, las reglamentaciones del Estado limitando nuestros derechos y garantías. En definitiva, gran parte de nuestra vida, aun cuando el principio general de nuestra Constitución es el de libertad, gran parte de nuestra vida está reglamentada. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? ¿El de no tirar basura en la vía pública? El de no tirar basura en la vía pública. ¿Por qué no podría yo hacer lo que quiera por el principio general de legalidad del artículo 19? Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni tirado, ni privado de lo que ella no prohíbe. Pues bien, le aviso que hay un principio, hay normas que impiden arrojar basura a la vía pública. ¿Y por qué nosotros entendemos de que eso es obligatorio? ¿Para que la ciudad esté linda? No, o no solamente. Para que la ciudad esté limpia. Y para que la ciudad esté limpia, tiene que ver con la salubridad pública. ¿Y me pueden multar si tiro basura al piso? Sí. Que el Estado no lo haga, porque muchas veces el Estado carece de la cantidad de agentes suficientes o capacitados, o que su poder de coerción esté limitado porque es ineficiente, es una cosa. Pero que está prohibido, está prohibido. Es lo mismo que las picadas. ¿Puedo correr picada y a lo mejor no me agarran? Y sí, a lo mejor no me agarran, a lo mejor no lastimé a nadie. Pero no podías. Está prohibido. Pero no había nadie en la calle, eran las 3 de la mañana, no había nadie. No se puede. No me vio nadie, no me vio ningún policía. No importa. Lo mismo está prohibido. Y está prohibido no caprichosamente, sino porque el Estado ejerce esa porción de poder estatal para proteger la seguridad pública. En el caso de la basura en la vía pública, para proteger la salubridad pública. Vamos a ver un par de ejemplos más. A ver, propónganmelo ustedes. A ver. Quemar basura. Bueno, quemar basura, imagínense, ¿qué protege? ¿Qué protege la prohibición de quemar basura? Protege las dos cosas. Protege, por de pronto, la seguridad, porque imagínense que podrían generarse incendios incontrolables, y por el otro lado, supongo yo que la salubridad, porque los humos y los vapores que surgen de una quema son nocivos para la salud pública. ¿Qué otra cosa más? A ver. Vamos, ejemplos de la vida cotidiana. Pónganle un poco de voluntad, vamos, que hay un montón de ejemplos. Si ustedes tienen un terrenito, por ejemplo, y deciden construir, pueden poner ladrillo sobre ladrillo, así más o menos como me pinte, con algún dibujito, algún modelito de casa que bien Pinterest, o no.
Es mi terreno, son mis materiales, es la casa de mis sueños. La voy a hacer yo. ¿Puedo? Depende, Depende qué. porque hay zonas en las que tienen un valor histórico y cambiarle la forma a la manera que uno quiere está prohibido. Muy bien. Supongamos que no estoy dentro del casco histórico. ¿Qué otras montón de limitaciones tengo? A ver. ¿Qué limitaciones se imaginan que tengo si tengo mi terreno, mis materiales, tengo mano de obra, me quiero poner a poner ladrillo sobre ladrillo para construir la casita de... ¿Qué limitaciones? ¿Qué? ¿Puedo hacerlo libremente? Profe, respetando la construcción también del vecino, en el caso ese de las paredes, por ejemplo, cuando se comparte o hay vecinos que por ahí no hacen la pared propia y utilizan la parte de uno, Sí. yo creo que eso también sería una limitación porque no Es pueden una hacer. limitación, pero hay muchas limitaciones. Hay zonas donde no se puede construir en altura. Hay zonas donde la altura en la que me puedo ir para arriba si quiero hacer varios pisos es una, y en otra zona es otra. Tengo que hacer planos, esos planos me tienen que ser aprobados. Tengo que cumplir las normas antisísmicas. Contratar a un profesional que se haga cargo de la seguridad de la obra. No puedo agarrar un dibujito de Pinterest y agarrar el ladrillo y poner un ladrillo sobre otro ladrillo. Tengo un montón de normas, no puedo avanzar sobre la línea municipal. Hay lugares donde se debe dejar espacios para la entrada de luz. Todas esas son o no son limitaciones a mi derecho de propiedad. Si es mío el terreno y yo hago la casa como quiero. Tengo muchísimas limitaciones. ¿Son constitucionales o no esas limitaciones? Sí lo son. Algunas, y ahí es donde entramos en la discusión, algunas lo serán más que otras, ¿sí? Probablemente hay zonas en Salta donde, por ejemplo, se pueden construir hasta determinados pisos. Y a lo mejor 2 cuadras para allá se puede construir menos. ¿Por qué? Porque las normas municipales dicen de que hay algunas zonas que hay que preservar las vistas de la ciudad. Entonces, si yo tengo un terreno acá, puedo hacer un edificio, y si tengo terreno acá, de acá a 1 cuadra o a 2 cuadras, no lo puedo hacer. Entonces, hay algunas limitaciones a los derechos y a las garantías que son de dudosa constitucionalidad, porque son de dudosa razonabilidad en realidad. Pero fuera de eso, todos entendemos que es razonable que se respete la línea municipal. Imagínense que cada uno construya hasta la vereda para aprovechar el espacio, que se respeten normas básicas de seguridad, que se respeten normas básicas antisísmicas, y ni les digo si lo que queremos construir es un edificio de departamentos para alquilar o para vender, más limitaciones, más restricciones, porque el Estado debe ser más cuidadoso de la seguridad. No es que mientras más restricciones y más limitaciones es más cuidadoso. Las limitaciones tienen que ser adecuadas, tienen que ser razonables, no porque haya más prohibiciones el Estado es más proactivo. No, mientras las limitaciones sean adecuadas y razonables, tienen que ser las mínimas indispensables. Nadie quiere un Estado que me llene de reglamentaciones, de prohibiciones y de condiciones. Queremos un Estado eficiente que establezca las regulaciones razonables y las necesarias para preservar. Si lo que el Estado pretende es conservar espacios verdes para proteger el ecosistema de la ciudad y así cumplir el objetivo de la salubridad pública, bárbaro. Entonces probablemente habrá zonas donde se prohíba construir, o donde se prohíba, o donde se obligue a dejar espacios verdes. Ahora,
Cuando una norma deja de ser constitucional, cuando una limitación deja de ser constitucional y cuando entra dentro de la constitucionalidad, dependerá de cada caso y siempre el test que nos va a decir si estamos de un lado o estamos del otro es la razonabilidad. Y como no es algo que a priori se pueda decir, sino que en cada caso hay que verificar, es un análisis que los operadores jurídicos o los jueces, en todo caso, que son los únicos que pueden declarar la inconstitucionalidad de la norma, son los que deben evaluar caso por caso si alguien plantea que una determinada limitación es irrazonable o es inconstitucional. Fuera de eso, el Estado tiene y debe establecer reglamentaciones para cuidar la seguridad, la salubridad y la moralidad pública. Y este tema es válido en épocas de normalidad. No necesito irme a situaciones de emergencia para ver cuál es el poder del Estado en situaciones de emergencia. Estamos hablando del poder de policía ejercido en épocas de normalidad. El Estado debe utilizar en su mínima expresión su capacidad y su responsabilidad de limitar derechos, porque el principio general es el de libertad. Si me va a restringir, si me va a achicar mis derechos, tiene que ser solo, pura y exclusivamente en la medida de lo necesario para proteger la seguridad, la salubridad y la moralidad pública, y no más allá. Y entonces acá sí vamos a las épocas de emergencia, porque lo que decíamos recién son las épocas de normalidad. Profe, antes Sí. de eso, ¿me puede dar un ejemplo de moralidad pública? Porque yo no se me ocurrió ninguno. No se le ocurrió, y bueno, por ejemplo, esto que decíamos, de que el Estado puede ejercer el derecho de controlar mi nivel de alcoholemia en la vía pública si utilizo un vehículo. Hasta ahí decíamos que sí. ¿Me puede venir a tocar la puerta, por ejemplo, si estoy tomando en mi casa para ver mi nivel de alcoholemia? ¿Puede? No, No. ¿Puede, si yo abro la puertita de mi casa y me paseo desnudo por la plaza de enfrente? ¿Puedo o no? no, profe. No. ¿Sí? Más allá de que sea difícil establecer qué es lo moral y qué es lo moral y qué es lo que no es moral, este ejemplo pinta con bastante, o grafica, ilustra esto de la moralidad pública. Está prohibido salir desnudos a la calle porque tenemos ganas, y sí, porque ofende la moralidad pública. ¿Estemos o no de acuerdo? Hay un consenso general que todos andamos vestidos, con ropa, algunos más, otros menos, pero con ropa. No se puede andar desnudo por la calle. Pero si yo soy libre y quiero ejercer mi derecho a salir desnuda, no, pero no puede porque ofende la moralidad pública, ¿sí? El pudor público. ¿Está ese ejemplo, Joana? Sí, gracias, profe. Bueno, eso en épocas de normalidad. Nos vamos a ir ahora, y si ustedes se fijan en el programa, ustedes van a ver que hay una parte donde les habla de emergencias y de institutos de emergencia. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. La Constitución regula nuestras reglas de juego básicamente para épocas de normalidad, ¿sí? Pero también prevé algunas situaciones que pueden ser patológicas al orden social que vivimos todos los días. Hay situaciones, hechos súbitos, acontecimientos imprevisibles que nos queman las cartas y que obliguen a echar mano a otras reglas. Esas situaciones se llaman emergencias. Las emergencias pueden ser de diversas índoles, pueden ser por causas naturales, pueden ser por causas sanitarias, pueden ser por causas económicas. Pero y no estoy hablando de una crisis menor, estoy hablando de situaciones imprevisibles, que están fuera de todo el esquema previsible del orden constitucional. Nosotros hacemos las normas
el legislador constituyente en 1853, más allá de que sí previó algunas situaciones de excepcionalidad, está estableciendo las reglas de juego de nuestro régimen jurídico, político y social para épocas de normalidad. Pero hay situaciones imprevisibles, ¿sí?, que llegan y que desbordan la normalidad. Insisto, pueden ser de orden natural, de orden de la salubridad, del orden económico. Y entonces, ¿cuáles son esos ejemplos que se les vienen a la cabeza de situaciones de emergencia? Perfecto. La guerra es una situación de emergencia. Nosotros no vivimos en épocas de guerra permanente, ¿sí? La guerra, en nuestro orden constitucional formal, es una emergencia, ¿sí? No forma parte de nuestra normalidad constitucional. En otro orden de cosas, y ya con absoluta actualidad, la pandemia es justamente la emergencia por excelencia. La emergencia de la que ni siquiera pudieron tener noción los convencionales constituyentes. De hecho, nosotros mismos no teníamos noción hasta hace un par de años, ¿sí? Y la pandemia, esta enfermedad global que comprometió la vida, la salud, las instituciones, que hizo quebrar a un sistema mundial, es una situación de emergencia por excelencia. Es el ejemplo de la emergencia. Hace 2 años hubiéramos hablado de la guerra, le hubiéramos hablado de las conmociones interiores, por ejemplo, una revuelta, una guerra civil, pero ahora hablamos de la pandemia. Y ya vamos a volver porque la pandemia justamente nos da una enorme cantidad de ejemplos para entender lo que es la emergencia. Pero hay más ejemplos, antes de ir a la pandemia, que justamente es la que nos proporciona la mayor cantidad de ejemplos interesantes para que veamos y comprobemos cómo juega ahí el poder de policía del Estado. ¿Qué otros ejemplos? El ataque exterior es lo que equiparamos a la guerra, ¿sí? El ataque exterior lo equiparamos a la guerra y efectivamente es una emergencia. Imagínense nosotros que fuéramos atacados militarmente por algún otro estado. Es absolutamente una situación de emergencia, porque además nadie te avisa que te van a atacar. Un día te levantás y tu territorio está siendo bombardeado. Así que sí, la guerra o el ataque exterior es una situación de emergencia por excelencia. Un terremoto, perfecto. Un terremoto, ustedes imagínense una invasión, volcanes en erupción, imagínense la situación. Imagínense Salta, nosotros vivimos en una zona sísmica, así que solemos tener alguna familiaridad con los movimientos de suelo, a veces incluso que nos hacen, que todos recordamos, que nos hacen dar miedo. Pero estamos hablando de un terremoto, del que destruye ciudades. Es una emergencia, es el claro ejemplo de una emergencia, ¿sí? Un volcán en erupción, un desborde de un río, un tsunami. Nosotros no estamos en un lugar donde nos pudiera afectar un tsunami, pero sí estamos donde nos pudiera afectar un terremoto. Hay lugares donde que están en una situación donde nos puede afectar las dos cosas, un tsunami y un terremoto. Esos son típicos ejemplos de emergencia. Y a mí en esto me sirve de que ustedes imaginen el peor escenario posible, porque es donde nosotros vamos a descubrir qué pasa con el poder del Estado. Porque hasta ahora habíamos hablado de situaciones de normalidad y habíamos dicho que aún en situaciones de normalidad le era permitido al Estado limitar nuestros derechos y garantías, pero solo en la medida de lo estrictamente razonable para protegernos. ¿Qué se les ocurre que pasa con el poder del Estado cuando hay una emergencia? A ver, los invito a que me lo digan ustedes. Imaginen la ciudad. Ustedes imaginaron recién ejemplos en épocas de normalidad.
Imaginen la ciudad sitiada por una invasión, o imaginen la ciudad destruida por un terremoto. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa con el poder estatal? Aumenta, exactamente. Miren, la libertad es una balanza. De un lado del platillo está nuestra libertad, y del otro lado del platillo están los poderes del Estado. En épocas de normalidad, nosotros aceptamos que el poder del Estado nos limite para permitir que seamos libres y podamos gozar los derechos. Pero solo le permitimos que nos limite en la medida estrictamente necesaria para hacer posible el ejercicio de nuestro derecho. Pero en épocas de emergencia, el Estado puede y debe establecer institutos de emergencia donde el poder del Estado se aumenta, se agiganta, y correlativamente mi espacio de libertad se hace más chiquito. Porque entonces el Estado podrá decir: por acá no se pasa, todos se van a su casa a las 10, nadie sale a la calle, se hace control en las rutas. Y en épocas de normalidad, ¿podía hacer eso el Estado? No, no podía. ¿Por qué está ahora justificado? Porque hay una emergencia. Pero también esos poderes del Estado acrecentados solamente serán razonables si responden al objetivo. Y entonces sí vamos a ir al ejemplo de la pandemia. Y los retrotraigo a marzo del año pasado, abril. ¿Era razonable que el Estado prohíba salir de las casas, salvo para comprar? Anule la escolarización de los chicos, el ejercicio del comercio y absolutamente toda la actividad. ¿Era razonable? Osvaldo dice que no. A ver, ¿dónde está Osvaldo? Me gustaría que justifique la respuesta. ¿Dónde está Osvaldo? ¿Qué piensan ustedes? Y yo les estoy pidiendo que se sitúen en ese momento, ¿no? No les estoy diciendo, porque con el diario del lunes todos estamos haciendo otro análisis. ¿Sí? Estamos haciendo otro análisis. Pero estamos hablando de abril del 2020. Se desconocían los efectos devastadores de la pandemia. Dice Osvaldo: no, debido a que no había peligro para las personas que se les debía impedir o limitar sus derechos. A ver, en el momento en que la pandemia no tenía una respuesta sanitaria efectiva, como fue después la llegada de la vacuna, y donde se desconocía el alcance del poder devastador de la pandemia, ¿fue durante algún tiempo razonable que se nos imponga esa limitación nunca vista de los derechos? ¿Qué les parece? Sí lo era. Lo era. Yo también pienso que lo era. Yo también pienso que en un determinado momento fue razonable. La limitación a los derechos y garantías que hubo fue la más absoluta de la que podamos tener memoria en nuestra generación, y en la pasada, y en la pasada, y en la pasada. Que se nos haya prohibido ejercer toda industria lícita, toda actividad, salir de la casa, circular por las calles, ir a la escuela, estudiar, ejercer el comercio. Fue una respuesta del Estado probablemente adecuada al nivel del peligro y de la amenaza. Y después ya vino la discusión. ¿Cuándo empezó a hacer eso irrazonable? ¿Cuándo empezó la gente a prestar incluso, a quitarle la adhesión moral a esa norma? Cuando descubrió que algunas medidas eran ¿qué? Aún en pandemia.
¿Qué les parece? Claro, Osvaldo, sí, sí. Cuando no existía la pandemia, obviamente que ninguna de estas limitaciones hubiera sido una locura. Pero les pregunto, ¿cuándo estas limitaciones enormes comenzaron a ser irrazonables? Cuando ya no cumplían con el objetivo. Cuando empezaron a dejar de cumplir el objetivo de proteger la seguridad y la salubridad pública. ¿Por qué sería razonable que se nos impida ir a la escuela y es razonable que se nos deje ir a la cancha? ¿Por qué sería razonable que se impida que la gente ejerza el comercio y se permitan los recitales? ¿Por qué sería razonable que se les impida a ustedes ir a la universidad en forma presencial y estén habilitados los actos políticos masivos? ¿Estamos en pandemia? Sí, pero hoy ya no es razonable, o alguien cree que sí, porque esto es opinable también, ¿no? Hay un límite donde también es opinable. En la emergencia, ante el riesgo de vida, ante el riesgo de muerte, ante el compromiso de la propagación indescriptible de la enfermedad, esas medidas terribles que paralizaron una sociedad y la quebraron económicamente, aparecieron una respuesta razonable, una respuesta adecuada. Y cada ciudadano sabrá en qué momento, ya con toda la información, que esas medidas empezaron a ser razonables, empezaron a ser inadecuadas. ¿Se entiende la diferencia, el diferente lente, la diferente lupa con la que miramos el mismo poder del Estado en situaciones de normalidad y en situaciones de emergencia? ¿Se entiende? Bueno, dejemos aquí la clase. Me gustaría que cuando retomemos este tema, a mí me gustaría ya no retomarlo desde los principios, que siempre me parece importante repetirlos porque es el que nos permite entender, sino directamente desde el concepto de emergencia. Cómo se agigantan los poderes del Estado. Y la verdad que me gustaría, porque además son preguntas de examen, que podamos tener una relación más participativa en la clase, ¿sí? Porque además son situaciones de muchísima actualidad que los invita a ustedes, no solamente como alumnos, sino como ciudadanos, a tomar compromiso con la mirada que tenemos sobre las acciones del Estado. Así que los dejo y buenas tardes, nos vemos en la próxima clase. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Perdón, antes de cortar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, nos vemos la clase que viene. Chao. Busca.